conectada. Buenas tardes, nosotros vamos a hablarles sobre los sistemas de transferencia de calor con cambio de fase, donde vamos a mencionar un poco sobre la condensación, ebullición, fundamentos, los regímenes y las correlaciones y aplicaciones. El equipo está compuesto por Juan Gutiérrez, José Manuel. Gutiérrez Cota, Francisco. Silva Landavaso, Diego. Ok, empezamos. Este es el contenido, es la manera en la que se va a presentar estos temas. Vamos a empezar con la introducción. Bueno, primero, antes de la introducción, aquí están los objetivos de aprendizaje, donde mencionamos el objetivo técnico, el de análisis y el de comunicación, el cual el técnico es comprender cómo se transfiere calor cuando una sustancia cambia de fase, la evaporación, la ebullición, condensación, fusión y la solidificación. El de análisis es identificar los mecanismos físicos, los regímenes y correlaciones que permiten estimar coeficientes de transferencia de calor. El de comunicación es explicar los conceptos con claridad, apoyándonos con diagramas, ejemplos y aplicaciones reales en ingeniería, así como algunas ecuaciones que vamos a estar viendo a lo largo de la exposición. Empezamos con la introducción. ¿Por qué importa el cambio de fase? En la ingeniería, el cambio de fase se aprovecha porque permite transportar energía con diferencias de temperatura relativamente pequeñas. Pues los ejemplos más comunes aquí serían una caldera, la generación de vapor, condensadores de refrigeración, intercambiadores de calor, destilación y evaporadores, así como el enfriamiento de componentes electrónicos, entre muchas otras. Son solo un poco de eso. Tenemos dos fórmulas ahí abajo, que es una es del calor, que es la M por el HFG, que es la calor latente, y la Q minúscula prima que está ahí son las temperaturas H, que es la TS y la T del fluido. Las definiciones, la fase, tipos de fase y cambios de fase, pues aquí está un poco explicado cómo es. El sólido pues mantiene las moléculas ordenadas en forma casi fija, que no se mueven. El sólido, pues la misma palabra te lo dice, es duro. El líquido, el volumen definido, fluye y toma forma. El gas o vapor pues tiene alta movilidad, ocupando todo el volumen. El mecanismo general de transferencia con cambio de fase, la energía cambia cuando la fase, o sea que la temperatura aumenta, pues va a cambiar su energía, ¿no? El calor sensible aumenta o disminuye la temperatura sin cambiar de fase. Por ejemplo, cuando el agua está de 20 a 80 grados centígrados. El calor latente, que es la HFG que mencionábamos ahorita, es la energía asociada al cambio de fase de temperatura de saturación, que es la vaporización, que es cuando el agua aumenta de los 100 grados centígrados hacia arriba. Y pues ahí tenemos la Q total, que es el calor total. Tenemos la M por Cp por el delta T, que es la diferencia de calor, más la Q que estamos viendo ahorita, la M por el calor latente. Los procesos donde aparece este cambio de fase, pues es la condensación, que es del estado de vapor a estado líquido, donde libera calor latente, por ejemplo, un condensador. La ebullición es lo contrario, es de líquido a estado de vapor, que es cuando absorbe el calor latente, por ejemplo, una caldera. Y la evaporación es cuando la evaporación en superficie puede ocurrir bajo una temperatura saturada, que un caso sería el enfriamiento evaporativo. Y la solidificación o la fusión es el cambio de sólido a líquido, que pues como lo dice ahí, el ejemplo más claro sería el hielo cuando empieza a derretirse. La condensación, sus ejemplos y los regímenes, es la condensación pelicular. El condensado moja la superficie y forma una película continua. Es el caso más común en diseño de equipos. La condensación por gotas es el líquido que se forma en gotas aisladas. Puede tener mayor transferencia de calor,
pero es más difícil mantenerla. Y la resistencia térmica en condensación pelicular, la película líquida actúa como resistencia entre el vapor y la pared fría. Eso es todo por mi parte, sigue mi compañero Cohen. Ok, entonces tenemos que la condensación pelicular sobre las placas verticales. La película se forma arriba y aumenta su espesor al descender. Unas variables importantes que tenemos es la altura de la placa, las propiedades del líquido y el calor latente corregido. Tenemos la fórmula esta que nos basamos aquí arriba y los supuestos típicos sería la película laminar, las propiedades constantes, el vapor en reposo y la transferencia a través de la película. Tenemos un problema de ejemplo para una placa vertical. La estimación del coeficiente de transferencia es en condensación pelicular. Tenemos que los datos es el vapor de agua saturado a 100 grados, la pared vertical a 80 grados, la altura que tenemos es de 0.50 metros, el ancho considerado de 1 metro y temperatura de 20 Kelvin. Entonces, las propiedades aproximadas a temperatura de la película es a 90 grados. Utilizando la fórmula que tenemos aquí arriba, que es igual a H igual a 0.943 sobre el contenido que tenemos adentro de la fórmula, nos da un resultado que H es igual a 6.36 por 10 a la 3 Kelvin. Da la siguiente. La condensación en cilindros verticales y placas inclinadas. La geometría modifica el espesor y la dirección de la película. Para el cilindro vertical tenemos que, si la película es delgada respecto al radio, se puede aproximar como placa vertical usando la altura L. Para diámetros pequeños se aplican correcciones. Para la placa inclinada tenemos que se usa el componente de la gravedad a lo largo de la superficie. Si se mide desde el horizontal se usa G por seno. La condensación pelicular en cilindros horizontales. Esta es muy común en condensadores de tubos y bancos de tubos. Como podemos ver la imagen aquí de un círculo que tenemos, la película drena hacia la parte inferior. Para un cilindro aislado tenemos la fórmula que tenemos aquí abajo y como interpretación podemos que al aumentar el diámetro D, la película tiene mayor trayectoria y el coeficiente promedio tiende a disminuir. Entonces tenemos que la aplicación en bancos de tubos, el condensado de tubos superiores cae sobre los inferiores y de esta manera hace un cambio en el comportamiento. Las aplicaciones de la condensación. La liberación de calor latente permite recuperar o rechazar grandes cantidades de energía. Tenemos en el apartado que es de refrigeración y aire acondicionado. El refrigerante se condensa en el condensador y rechaza el calor al ambiente. Para las plantas de vapor, el vapor que sale de la turbina se condensa para cerrar el ciclo Rankine. En la destilación, la condensación permite separar vapores y recuperar productos líquidos. En la desalinización y procesos químicos se usa para recuperar agua, solventes o calor residual del corriente de vapor. En la ebullición tenemos los conceptos básicos, que es el líquido que absorbe calor, luego lo transforma en vapor y habitualmente se generan burbujas. Entonces, como condición necesaria, la superficie caliente debe estar por encima de la temperatura de saturación. TS tiene que sobrepasar a TSAT. Entonces, los sitios de nucleación, las burbujas nacen en rugosidades, cavidades o imperfecciones de la superficie. Para el efecto de las burbujas que produce la ebullición, al crecer y desprenderse, se mezclan el líquido y aumentan mucho el coeficiente de transferencia. Tenemos que la ebullición en recipiente, curva y régimen. La relación entre flujo de calor y sobrecalentamiento no es lineal. Tenemos que el régimen principal, número 1, es convección natural. 2, la ebullición nucleada. 3, ebullición de transición. Y como por último, ebullición pelicular. La zona de mejor transferencia es donde se encuentra la ebullición
nucleada produce altos flujos de calor con incrementos moderados de temperatura. La zona peligrosa que aparece aquí en esta gráfica es al llegar al CHF. Se forma de vapor que aísla la superficie. Pero esto puede variar dependiendo de la temperatura porque puede elevarse rápidamente. Ebullición en núcleo y punto de quemado. La nucleación mejora la transferencia pero tiene un límite de seguridad. La ebullición en núcleo son burbujas pequeñas que se forman en sitios de nucleación, crecen y se desprenden, al igual que el líquido vuelve a mejorar la superficie. El flujo cítrico de calor, o CHF, es un punto máximo de la curva, ya que este marca el límite antes de que el vapor impida el contacto líquido sobre la superficie. Y en punto de quemado tenemos que si el sistema controla calor y supera el CHF, entonces la temperatura de la superficie puede subir mucho y en ese caso cuando la temperatura sube de tal manera puede que pase que dañemos el material. Pues de mi parte sería todo y a continuación va a seguir con la diapositiva mi compañero Diego Silva. Bueno, Gracias. pues la ebullición en convección forzada, pues es el flujo de fluido que modifica el patrón de burbujas y la seguridad térmica. Donde tenemos que los regímenes típicos son el subenfriado, nucleado, slug, anular, secado de pared y post. Pues factores que influyen, pues es la velocidad másica, presión, calidad de vapor, diámetro, rugosidad y orientación del tubo. Aplicaciones que puede tener esta ebullición es en reactores, calderas, evaporadores, refrigeración compacta y enfriamiento de alta potencia. Eh, Correlaciones empíricas usadas en la ebullición pues se emplean porque el fenómeno depende de muchas variaciones, donde aquí tenemos dos fórmulas que son usadas para las correlaciones empíricas que a continuación van a ser explicadas. ¿Por qué son empíricas? Pues por las burbujas que dependen de rugosidad, tensión superficial, presión, gravedad de propiedades del líquido y convección del flujo. ¿Cómo pues aplicarlas? Pues primero definir fluido y presión, evaluar propiedades a saturación, elegir la correlación adecuada y revisar los límites de validez. Cuidado que debemos de llegar a tener es pues no mezclar correlaciones de ebullición en recipientes con correlaciones de flujo, y ya que esto pues es un forzado si el sistema físico no corresponde. Y un ejemplo que podemos mostrar puede ser un punto de quemado. Es una estimación rápida del fluido crítico de calor para un agua a un átomo. Eh, Datos aproximados del problema, pues es que tenemos agua saturada a 100 grados centígrados, donde tenemos rho líquido de 958 kilogramos metros sobre metros cúbicos, donde tenemos rho vapor, que es de 0.597 kilogramos sobre metro cúbico, el HF es de 2.257 y el sigma es de 0.0589. Aquí tenemos pues la ecuación que se utiliza para poder realizar este problema y nos da como resultado que eh, Qmax igual a 1.11. Ese es el resultado que nos puede llegar a tener este punto de quemado. Eh, pues conclusiones que podemos llegar a obtener de esta presentación, pues las ideas principales para ya como cierre de exposición es un calor latente, que es el cambio de fase que nos permite transferir grandes cantidades de energía a casi a temperaturas constantes. Pues hablamos de la condensación, la condensación pelicular, la película líquida de control, la resistencia térmica y la dependencia de la geometría. También hablamos de la ebullición, donde la ebullición nuclear es eficiente, pero el CHF o punto de quemado marca un límite crítico. Tenemos las correlaciones, que son las fórmulas empíricas que nos ayudan como herramienta de diseño, pero deben aplicarse dentro de su rango de validez.
Y pues, como último tenemos también las aplicaciones que pueden ser calderas, refrigeración, condensadores e intercambiadores, que esto depende de todos esos principios. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias.